Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. Ustedes escucharon ayer en directo en este programa y a esta misma hora de Juan Mari Aburto, el alcalde de Bilbao. Estos hechos han cambiado la percepción de seguridad, pero el primer edil insistió en que además es un fracaso social y que la situación exige una reflexión multidisciplinar. Sí, más policía sí, pero no solo policía. Y en esas estamos. Por eso hemos acudido a quienes nos parecen los expertos, las expertas, que trabajan a diario, lejos del foco mediático, en lo que se puede hacer o quizá no funcione. César San Juan, responsable del Centro Internacional de Investigación sobre Delincuencia, la Marginalidad y las Relaciones Sociales, además de ser profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco. Bienvenido, César, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, usted, supongo que como el resto de todos los ciudadanos y ciudadanas, le da muchas vueltas a algo que realmente está en la agenda ahora mismo ciudadana, no solo de los medios de comunicación. ¿Qué valoración hace de este momento, ahora, en un 23 ya de enero, a la reacción social y a la percepción de inseguridad que el propio alcalde, por supuesto, ayer reconocía? Sí, bueno, como decía el alcalde, realmente se ha disparado la alarma social y la percepción de inseguridad. Ahora, mi interpretación, yo creo que aun siendo los hechos que han causado esto muy dramáticos, realmente me parece que hay un cierto desfase entre la percepción de la tasa de criminalidad que la población cree que existe en este momento y la que realmente se está produciendo. ¿Qué datos manejan ustedes en el instituto? Háblenos de esa tasa. Bueno, realmente es que para nosotros calibrar si la tendencia de la criminalidad de una ciudad está moviéndose hacia arriba o hacia abajo, al alza o desciende, claro, tenemos que valorar una serie de años seguidos, ¿no? Entonces, claro, si nosotros atendemos a las cifras de delincuencia que se han producido en el País Vasco en general y en Bilbao en concreto en los últimos años, pues vemos que tiene una cierta tendencia a la baja. Claro, bien es cierto que en los últimos meses se ha producido este pico que está producido por una serie de robos y hurtos que se han producido en la ciudad, que pueden disparar esa tasa de criminalidad, aparte de los dos hechos, de los dos homicidios que se han cometido, ¿no? Pero claro, tendremos que ver qué va ocurriendo en el futuro para comprobar que realmente se está produciendo un fenómeno que es susceptible de ser inquietante. Está claro que además de delitos, lo que nos preocupa es el perfil de los infractores. Son menores. César, ¿qué reflexión hace al respecto? Sí, son menores, pero vamos a ver, infractores menores no son los primeros infractores menores que hay en el País Vasco. Vivimos en una sociedad compleja y se producen delitos, y muchos de estos delitos, un porcentaje importante, los cometen menores. Esto lleva ocurriendo desde siempre. ¿Qué tasa ponemos ahí? ¿Cuántos de esos méritos, para poner un poco de luz al oyente, para que sepa dónde nos estamos moviendo oficialmente en la estadística? ¿Cuántos menores cometen delitos ahora mismo por el tasa, pues no sé, por 1.000 habitantes? No sé qué tasa manejan ustedes en el trabajo día a día. Claro, la tasa de menores que cometen delitos no la tengo aquí. Lo que nosotros estamos normalmente calibrando, evaluando, no es tanto eso, que también cuántos menores vuelven a delinquir después de haber sido, después de haberse aplicado las medidas oportunas, ¿no? Las sanciones. Y en fin, también esa tasa de reincidencia va descendiendo de año en año. Cuando nosotros en el 2003 empezamos a hacer este tipo de estudios, la tasa de reincidencia era del 20 y tantos % y ahora está en un 16%. Es decir, que la mayor parte de los menores que cometen un delito no vuelven a delinquir en su vida. Entonces, bueno, yo creo que hay que, de alguna manera, separar los acontecimientos que se están produciendo o se han producido en estos meses, y cuál es el análisis del fenómeno de la criminalidad en su globalidad. Oiga, y ustedes desde lo que es el estudio, alejados, como decía yo, de los sucesos dramáticos que estamos obligados a contar como periodistas, claro. Los pasos dados por esta sociedad que ha dotado a los sistemas tanto de ayuntamientos como de diputaciones, incluido el gobierno vasco, en nuestra estructura institucional, los pasos dados han sido los acertados. No sé si tienen incluso algunas recomendaciones a futuro, porque desde luego algo está fallando. Sí, algo está fallando. Lo que pasa es que normalmente cuando sucede un acontecimiento de estas características, pues
hay que prestar atención a ver dónde ha fallado el sistema. Lo que ocurre también es que puede dar la sensación de que actuamos reactivamente, es decir, cuando se produce algo así, pues empezamos a pensar cuáles son las medidas más adecuadas, pero realmente no sería un análisis correcto, porque se están efectivamente llevando a cabo desde hace muchos años unas políticas sociales, yo creo que razonablemente adecuadas, y una política criminal en prevención de la criminalidad bastante aceptables, que dan como resultado que se están previniendo una gran cantidad de delitos que la población no sabe que se han dejado de producir, ¿no? Entonces, claro, eso no son objeto de análisis y lógicamente no son objeto de preocupación los delitos que jamás se han llegado. Ustedes tienen constancia, digo, por su trabajo dentro de lo que es el Centro Internacional de todo el tema de delincuencia y marginalidad, de esos delitos que no se cometen. ¿Ustedes tienen esa estadística también? No, lo que podemos es extrapolar. Claro, si nosotros comparamos ciudades sociodemográficamente comparables con Bilbao, San Sebastián o Vitoria, pues vemos que las tasas de criminalidad del País Vasco son significativamente menores que otras ciudades, como digo, sociodemográficamente comparables. Eso quiere decir, claro, es coherente con el hecho de que en el País Vasco hay una financiación en materia de protección social también superior a otras comunidades autónomas. Y claro, y eso tiene un impacto. De tal manera que, claro, si bien es cierto que la situación es esta, como estoy describiendo, pues bueno, a veces, en ocasiones, el sistema falla porque, bueno, se dan circunstancias como esta, ¿no? Que ocurren varios aspectos. Ha habido un centro escolar en el que no le ha llamado la atención una serie de menores que no acuden habitualmente a clase. Hay un contexto familiar evidentemente fallido, con una negligencia clara, al que no se le ha focalizado la atención suficiente por parte de los servicios sociales, en fin, unos menores que obviamente desde un punto de vista psicológico tienen un problema evidente de control de impulsos, porque el crimen que se ha cometido es especialmente relevante desde un punto de vista de psicología criminal por el ensañamiento con el que lo han practicado, perpetrado. Entonces, bueno, son una serie de indicadores que nos deberían haber alertado de que algo iba a ocurrir grave, ¿no? Yo espero que todo este diagnóstico que usted está haciendo para los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao lo tengan también encima de la mesa todas las instituciones. Nos consta que evidentemente cuando esto ocurre es porque algo ha fallado, aunque no sea lo habitual, que también nos lo está dejando muy claro el profesor César San Juan. Ya para terminar, profesor, recomendaciones. Ya sé que no, por todas las entrevistas que hemos mantenido desde hace 3 semanas a la modificación de la ley penal, incluso yo a usted, preparando la entrevista, también se lo he... Pero intervenciones, procedimientos, ¿de quién deberíamos, no sé si añadir algo a nuestro sistema? No sé qué recomendaciones nos puede dejar usted. Yo creo, en relación a lo de la ley de responsabilidad penal del menor, yo la dejaría como está, y en todo caso, si se discute, que me parece bien que se discuta en un momento de tranquilidad, no como reacción a algo extraordinario, sí, ¿no? Y luego, en relación a las medidas, mira, yo creo que habría que ser más exigentes con las familias receptoras de ayudas sociales, con las familias que están en una situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, más exigentes en el sentido de que... Está poniendo usted el dedo en una llaga, ¿eh? Sí, que no simplemente se financien, que está muy bien, que se den estas ayudas, está muy bien, pero no a cambio de nada. Yo creo que tienen que tener una contrapartida y un compromiso por parte de las familias receptoras, un compromiso con la sociedad para favorecer la convivencia y para que sean más, directivos con la educación de sus hijos, ¿no? Y ya para terminar, te le dejo, porque después a partir de la 1 tendremos una mesa política en la que evidentemente va a tomar parte todos los grupos de la Diputación Foral de Vizcaya, que aquí en nuestro país, en Euskadi, es donde recae la responsabilidad de los centros de menores. ¿Le parece una buena opción? ¿Siguen siendo válidos los centros de menores? Sí. Sí, bueno, de hecho son centros en los que lo que se prima son los programas educativos individualizados. Quiero decir que en cuanto un menor entra en el centro, al margen de la gravedad del delito que haya cometido, se le hace una valoración de sus competencias, de sus capacidades, de la educación que trae, del sistema familiar en el que se ha socializado, y se diseña un programa educativo individualizado que, como digo, está teniendo un razonable éxito si atendemos a las estadísticas de los últimos 10 años.
Razón a que le dicen esas estadísticas, no sé si las tiene delante de los últimos 6, por el tema de la reinserción, entiendo, ¿no? Que nos decía antes. Sí, lo que comentaba de la tasa del 16% de reincidencia. Y es que por lo general hay incluso no siendo muy directivos con estas medidas educativas, realmente lo que nos encontramos es que entre el 80 y el 90% de los menores que delinquen no van a volver a delinquir, como decía antes, no van a volver a delinquir en su vida, porque tampoco son delitos muy graves. Entonces, donde tenemos que centrar, el reto realmente está en esos menores que son muy pocos, pero cometen delitos graves. Esos tienen mal pronóstico y es donde habría que centrar toda la atención por parte de colegios, padres, servicios sociales y reforma, claro. Profesor San Juan, ha sido un placer contar con ustedes desde los estudios de Radio San Sebastián. Gracias por atender la llamada de Hoy por Hoy Bilbao. De verdad, buen día. Gracias a vosotros por llamar. Buenos días. Sin duda, la situación en Vizcaya nos ha llevado a mirar hacia otros puntos de nuestra geografía donde se han vivido situaciones similares. El 10 de febrero de 2015, un menor murió tras una pelea por defender a una chica. 2 menores de 15 y 16 años fueron entonces arrestados por su implicación. Hemos querido volver hasta Tafalla, hasta Navarra, ahora para saber qué decisiones tomaron tanto el Ayuntamiento como el Gobierno navarro en un municipio que, como decimos, vivió también horas de alarma social. Alfonso Arteaga, hola Alfonso, bienvenido a este programa. Hola, buenos días. Profesor de Psicología, Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra. Alfonso, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Entiendo que la alarma, como está ocurriendo ahora mismo en Bilbao, es algo muy humano. También se instalaría en aquellos momentos en Navarra, ¿no? Bueno, pues sí, hay que decir que lo que está ocurriendo en este momento en Bilbao, de alguna manera, a algunas personas y sobre todo en la localidad de Tafalla, pues está haciendo revivir parte de lo que allá en 2015 pues también se vivió, ¿no? Un hecho que tiene algún punto en común con algunos de los sucesos que han ocurrido ahora y que sobre todo, pues bueno, lo que ocurrió es lo que supongo que en este momento está ocurriendo en Vizcaya, ¿no? Y es que la alarma social se disparó, ¿no? Hubo un momento en el que ante la muerte de un chaval del pueblo de 16 años, y a manos además de otros 2 chicos también que vivían en el pueblo, también menores de edad, pues la alarma se disparó y esta misma percepción que comentabais ahora que probablemente está ocurriendo, de decir, bueno, está habiendo mayor inseguridad, está habiendo un descontrol, esa misma percepción se disparó, ¿no? Bueno, lo que sí que se vio era que una cosa es la percepción del momento, una cosa es vivirlo, incluso tener que acompañar a los familiares de la víctima en este caso, ¿no? Claro. Todo el impacto social que es grande y sobre todo en localidades más pequeñas, pues más todavía, o en barrios, ¿no? Porque se conoce todo el mundo y mucha gente empieza a decirlo de se veía venir. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de intervención, Alfonso? ¿Qué sacaron ustedes en claro de aquella actuación? ¿Cómo reaccionaron las instituciones competentes y la ciudadanía? Bueno, en aquel momento yo personalmente no estuve implicado en lo que era el manejo de la situación, pero sí que luego asistí a una de las acciones que se tomaron en consideración, ¿no? Bueno, en aquel momento hubo varios frentes, ¿no? Uno era el frente, vamos a decir, de justicia, ¿no? De, bueno, qué consecuencias, qué acciones tomar con los jóvenes, ¿no? Que se siguió el cauce judicial oportuno y, bueno, ya estos jóvenes pues acabaron en un centro de menores, acabaron con medidas educativas de reinserción, Eso fue un campo. Hubo otra parte que fue bastante polémica, que era, bueno, pues el impacto en los vecinos y en la familia respecto incluso al propio entorno de los agresores. Claro. Eran jóvenes que vivían en el entorno, ¿no? Entonces hubo ahí también un momento en el que fue complicado el manejo de la convivencia posterior, no ya solamente de los jóvenes directamente implicados, sino de los que están alrededor, ¿no? Y esto me consta que por parte del ayuntamiento y por parte de las personas afectadas fue complicado. Claro. Y la verdad es que el tiempo sí que ha ido poniendo un poquito a cada uno en su sitio, ¿no? Y también curando, bueno, no sé si se puede decir curar heridas, pero sí por lo menos ser un poquito más objetivos, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de ver que, bueno, pues para empezar que la familia no sea culpable, luego si queréis hablaremos un poquito de aspectos que influyen y hay aspectos familiares, pero los agresores han sido 2 menores concretos, como en este caso ha ocurrido en Ocharcoaga, ¿no? Y no se puede proyectar la ira hacia el entorno, ¿no? Pero la ira hacia el entorno no se puede proyectar en el caso de que no son los ejecutores, pero sí quienes han tenido el
que custodiar, educar y en todo caso orientar en la vida a dos menores. Estamos hablando de dos niños de 14 años. ¿A usted le parece que no son responsables la familia? Claro, aquí hablamos de muchos agentes implicados, ¿no? Y efectivamente el entorno familiar, nosotros ahora en concreto estamos además estudiando un poquito el tema de qué pasa con los menores que reinciden, ¿no? En el tema de la violencia y de los delitos en general, ¿no? Y efectivamente la parte familiar es muy importante, ¿no? También estamos viendo que la parte escolar es fundamental. Sobre todo estamos viendo que cuando hay abandono escolar o cuando hay determinados colectivos o chavales concretos que van perdiendo cursos y que se van desengranando, vamos a decir, o desfajando de lo que es el itinerario académico, tienen mayores factores de riesgo. El propio entorno, no solamente familiar, sino también el entorno social, todo el tema de cuadrillas o pandillas y aspectos personales. Es decir, esto es un conglomerado de factores de riesgo que influyen, que probablemente ninguno de ellos es el causante o la causa de, pero sí que cuando se juntan hacen que el caldo de cultivo sea bastante complicado, ¿no? Y además yo coincido con lo que decía César San Juan hace un momento, que sobre todo nos preocupan algunos perfiles de jóvenes, que son poquitos, los más graves, pocos, ¿no? Pero que son los más graves, ¿no? Son aquellos además que dentro de lo que es el itinerario, dentro de lo que es la vía judicial en menores, son los que son bien conocidos, son aquellos que van a centros de menores, salen, reinciden o se escapan, como también ha sido el caso de alguno de ellos, y que son los que, sobre todo además, tienen un pronóstico peor respecto al tipo de delitos, son aquellos que utilizan más violencia, porque la verdad es que si se puede decir, yo tampoco tengo cifras exactas, ¿no? Pero si se puede decir que hay una parte de jóvenes que cometen delitos, la gran mayoría de ellos son delitos de, vamos a decir, leves, de poca gravedad en cuanto a... Robo, hurto, ¿no? Por lo que nos dicen las estadísticas. Eso es. Alfonso, dentro de lo que es, como usted está dentro de ese grupo de estudios sobre la reiteración delictiva de aquellos menores también de 14 años que han pasado por centros de menores, le traslado la misma pregunta. ¿Está en cuestión los centros de menores, los pisos tutelados? ¿Es el mejor sistema del que podemos dotarnos o porque falla la cadena? Yo sinceramente creo que no, que es el sistema más adecuado, y además yo creo que el sistema que tenemos tanto en Navarra como en la Comunidad Vasca es fruto de una larga experiencia y de haber probado en otros momentos otro tipo de actuaciones, y en este momento realmente, sí que manejamos algunos datos de los jóvenes que delinquen. La gran mayoría de ellos, decía antes César San Juan, que el 90% más o menos no vuelven a delinquir. Incluso aquellos que están en centros de menores, que son los que tienen ya medidas por haber hecho algún tipo de actuación más grave, ¿no? El 70-80% no vuelven tampoco a delinquir. Tenemos ahí un porcentaje más pequeñito, que además, yo puedo hablar de Navarra, ¿no? Navarra es una comunidad muy pequeña, son personas con nombres y apellidos manejables, ¿no? Pero que sabemos que tienen mayor riesgo y que es verdad que a veces las actuaciones educativas y vamos a decir reinsertadoras que se intentan hacer no consiguen el efecto, pero no podemos generalizar ni cuestionar yo creo que el sistema, es decir, el sistema es válido, es el mejor o el menos malo, vamos a decir. Y a pesar de todo, pero igual que ocurre con los adultos, pues hay personas con las que no es eficaz. A mí me ha parecido sorprendente y valiente cuando nos decía César esto de que hay que ser mucho más exigentes con las familias receptoras de ayudas sociales que todos ponemos en nuestro bolsillo y que son muy importantes esas ayudas a la hora de que puedan también ayudarles a socializar y ayudar a los hijos, a las hijas de su entorno. No sé a usted qué le parece, me ha parecido llamativo lo que nos ha dejado el profesor San Juan. Sí, a mí me parece, no sé exactamente cuáles son las medidas específicas, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos retos que en este momento, yo creo que ya que estamos reflexionando sobre los hechos que han ocurrido, ¿no? Retos que están ahí, ¿no? Algunos tienen que ver con el sistema educativo, otros tienen que ver con todo el tema de los recursos sociales, ¿no? Y otros tienen que ver con lo más sociocomunitario, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos, por un lado, que revisar, y lo llevamos haciendo, pero creo que hay que seguir en ello, ver qué pasa con estos chavales conflictivos que desde pequeños ya vemos que empiezan el abandono en la escuela, que son los que más fracaso escolar tienen, que son aquellos que ya se ve que son carne de cañón. Son unas víctimas, son también víctimas. Sé que esto no es muy popular, pero son víctimas. Incluso sus padres muchas veces acuden a la institución para decirles no podemos con ellos y se los dejan ahí. Sí, son un poco Alfonso, tengo más llamadas. Le agradezco mucho, el profesor Arteaga, que esté con nosotros y que nos haya dejado ver con el paso del tiempo, 3 años ya, desde el desgraciado incidente, suceso dramático, asesinato en Tafalla, lo que han hecho ustedes desde ahí. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias. Y una última intervención. Hemos acudido también a alguien que está especializado en educación social, trabaja con adolescencias disruptivas, así se dice, y con justicia juvenil restaurativa. César Aba. Hola, César, bienvenido.
Hola, buenos días. Tenemos muy poco tiempo, pero después de una trayectoria de más de 20 años que lleva usted, contándoselo a quien se lo pregunta, usted siempre dice que la institución escolar no lo aguanta todo, aunque aquí se está poniendo mucho el acento en que los profesores y las familias deberían estar más coordinados. ¿Qué se nos está escapando, en su opinión? ¿Qué se rompe de esta cadena? Bueno, efectivamente, confiamos en que la educación, la educación formal, bueno, efectivamente no lo agota todo, ¿no? Tendremos que revisar, o todo apunta a otras políticas sociales, educativas, culturales, que también acá apoyan, ayudan a esto de aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Los marcos legales actuales hablan de inclusión, hablan de aprender, ¿no? Y habla de conseguir, digamos, pues llamémoslo un salario cultural mínimo, pues proyectos de ciudadanía inacabados, ¿no? César, tenemos algún problema con el viento en la zona donde está, se te oye con dificultad. Si pudieras detenerte un minuto solo. Sí. Sí, muy amable. Ahora sí. Hablamos de infancia y adolescencia, ¿no? Un momento de prueba, de ensayo y error, y de proyectos de ciudadanía inacabados, ¿no? Cómo reponer algo que se juega en los primeros años de vida, que se escapa del ámbito familiar y de la escuela, que los servicios sociales, policía, hay puestos ahí que no logramos acceder a ellos para poder reponer esto que llamamos salario cultural mínimo, y estas garantías mínimas para que una persona se pueda desenvolver en sociedad y, bueno, acceder a unos mínimos de calidad de vida, ¿no? Esa es un poco yo lo que apuntaría a las revisiones. Quizá las políticas, programas, los actores que jugamos estamos un poco enrocados en el problema social, y esta apertura a por qué estos chicos no se han identificado con un deportista, por qué no circulan en su ciudad de forma diferente, qué relación tienen con las nuevas tecnologías, con el arte, etcétera, ¿no? Es decir, algo de esto se nos ha escapado para que estos niños de esas edades de construcción no estén vinculados a estas cosas y estén vinculados a unos actos disruptivos, a ciertas formas de bandas o como queramos llamarlo. La sociedad ahora mismo lo que se está planteando es ¿por qué cuando destinamos, y aquí ya sabe usted que la verticalidad la tiene la Diputación Foral de Vizcaya, porque así se ha decidido como competencia que tenga la guardia y custodia de estos menores, es un asunto muy complicado, el de los asuntos sociales, y además hay que tener en cuenta la ley del menor que les protege, porque ahora mismo está ocurriendo todo esto en tan poco espacio de tiempo, porque les recuerdo que llevamos 5 menores detenidos acusados de 3 homicidios. A ver, ¿son cuestiones puntuales o son la punta de un iceberg? ¿Usted qué diría, César? Vamos a ver, aquí hay un riesgo. Yo en mis 20 años de trayectoria profesional en la zona de Levante no he tenido ningún caso de esta gravedad, ¿no? Lo que no quiere decir que el respeto, ¿no?, y la prudencia con la que me aproximo y que las reflexiones que hago son como propias, ¿no? Estoy con los compañeros de que de alguna manera son casos aislados. Yo creo que un mensaje, no estandarizar, no categorizar, no intentar hacer un caso único, no buscar semejanzas, ¿no?, que nos puedan hacer caer en determinado perfil, sino volver a retomar todo este tipo de revisiones de políticas anteriores. O sea, revisar las políticas anteriores y volver a la raíz. De alguna manera, esto efectivamente es la punta del iceberg, y por debajo hay una historia social, una trayectoria de estos chicos y chicas que ha habido pues cierta vulnerabilidad de derechos, de asistencia, de cuidados, de funciones paternales, en general de una función del adulto, desde los padres hasta esa ciudadanía, a estos profesores, nosotros mismos los educadores, entrenadores y demás, que en algún momento hemos mirado para otro lado. O los protocolos que hay se escapan, son simplemente protocolos y no permiten acceder o detectar un poco estas circunstancias que cuando surgen a la luz a los 12, 13, 14 años, de alguna manera llegamos ya muy tarde, ¿no? Muy bien, pues César Aba, como especialista en educación social, le agradezco mucho su reflexión en esta antena, en una mañana en la que nosotros intentamos seguir arrojando luz, aunque sabemos que estamos en el foco de la noticia porque acaba de suceder aquí en Vizcaya. Gracias, César. Bueno, muchas gracias. Enseguida a la 1, el resto de la información a esta hora, actualizando con la cadena SER, el boletín, la información nacional e internacional. Después los compañeros también, con el avance de información de Hora 14 Euskadi, porque saben que está aquí también, cambiando de asunto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, firma un convenio con el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, para el desarrollo urbanístico de Zorrozaurre y del canal de Deusto. Todo esto se lo cuentan ya los compañeros de las noticias. Hasta después.